Las Fuerzas Armadas liquidan a los integrantes de un grupo terrorista cerca del Hospital Nacional de Jisr al-Shughur en el campo de Idlib. Bajo los auspicios del presidente Bashar al-Assad fue colocada en Damasco la piedra angular del monumento conmemorativo del genocidio armenio. Continúa la agresión saudita contra Yemen y duras batallas entre las tribus yemeníes y las fuerzas del régimen saudita en el noreste del país. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Unidades del ejército y las fuerzas armadas destruyeron carros y refugios de las bandas takfiríes en la campiña de Hama y en los alrededores de Jisr al-Shughur, en la campiña sur de Idlib, que hace frontera con Turquía, por donde se infiltran los terroristas mercenarios y los carros llenos de armas y municiones que se introducen en el país con el apoyo del régimen de Erdogan. Una fuente militar dio a conocer que una unidad del ejército tendió una emboscada a un grupo terrorista en el perímetro del Hospital Nacional de Jisr al-Shughur y logró liquidar a todos sus integrantes, mientras otra fuente informó que los aviones de combate realizaron varias incursiones contra las zonas por donde se infiltraron los terroristas en dicha ciudad. Las incursiones resultaron con la muerte de numerosos terroristas y la destrucción de sus pertrechos bélicos. Por otra parte, la Fuerza Aérea destruyó 6 carros de los terroristas al bombardear 2 convoys de los terroristas en la campiña norte de Hama. Por último, la fuente afirmó la muerte de todos los integrantes de un grupo terrorista que pertenecían al Frente al-Nusra y al movimiento terrorista de Ahrar al-Sham en la localidad de Al-Mansura en la campiña de Hama. A todo ello, unidades del ejército continuaron su ofensiva en la campiña de Konaitara contra las bandas terroristas takfiríes que operan bajo el liderazgo del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria y aliado de la ocupación israelí. Una fuente militar notificó que las sucesivas operaciones del ejército contra las concentraciones de los terroristas resultaron con la muerte de numerosos terroristas y la destrucción de sus pertrechos bélicos en la campiña oriental de Konaitara. Mientras, en la campiña de Alepo, destacamentos del ejército liquidaron a decenas de terroristas en las aldeas de Ramla, Janasser y Abu Duhur. En las provincias de Damasco, Cambo y Daraa, 20 involucrados en los sucesos se integraron a las autoridades competentes para regularizar su estatuto jurídico. Asimismo, en Homs fue regularizado el estatuto jurídico de 150 involucrados tras entregarse junto a sus armas a las autoridades en diferentes localidades del campo de la provincia y en diferentes barrios de la ciudad de Homs. Un número de los que se entregaron dirigieron un llamado a todos aquellos que portan armas contra el Estado a entregarse y cooperarse con el gobierno para expulsar a los extranjeros que intentan golpear la seguridad de la patria. Se ha celebrado hoy un acto en el marco del centenario del genocidio otomano contra los armenios. El equipo de la televisión estuvo presente en el acto y nos preparó el siguiente material. Bajo el auspicio del presidente Bashar al-Assad, el gobernador de Damasco, Bisher Saban, colocó hoy domingo la piedra angular del monumento conmemorativo de los mártires del genocidio armenio en la plaza vecina del Patriarcado de los Armenios Ortodoxos, cerca del Arco Bat Sharki, en Damasco. El acto contó con la presencia del patriarca Mar Ignacio Afrán II Karim, patriarca de Antoquia y de todo el Oriente y máxima autoridad de la Iglesia Siriaca Ortodoxa en el mundo, patriarca de los armenios ortodoxos Armán Nalbadian, y también con la presencia de figuras religiosas cristianas y musulmanas, la ministra de Estado para Asuntos Medioambientales Nasira Sarkis y varios diputados.
El gobernador de Damasco, Bisher al-Saban, destacó la importancia de este evento y elogió también el volumen del pueblo armenio. La voluntad de la vida del pueblo armenio es más fuerte que cualquier enemigo, tanto sea otomano o con su nueva generación representada en Erdogan. Los armenios son un componente principal del pueblo sirio. Bahe Mahshikian aclaró de que el objetivo de su consejo es conseguir un reconocimiento internacional del genocidio contra los armenios. El objetivo de la fundación de este consejo es exigir a los parlamentos reconocer el genocidio contra los armenios y coordinar con los gobiernos para preparar los expedientes jurídicos y legales a fin de exigir a Turquía todo tipo de indemnización al pueblo armenio. Es de señalar de que al menos 1,5 millones de armenios perdieron trágicamente la vida a través de ejecuciones masivas, marchas forzadas, asesinatos, torturas, deportaciones y hambrunas, entre otras atrocidades cometidas a manos de las fuerzas otomanas en contra de este pueblo entre el año 1915 y 1923. En el marco de las actividades celebradas al margen de la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Siria, evento organizado por la Universidad de Damasco, la Delegación de la Paz ha realizado una visita a las ciudades de Sedmaya y Malula en la zona rural de Damasco. Por su parte, el asistente en el Patriarcado de Antioquía y Todo Oriente para los rumanos ortodoxos, Luca Aljuri, afirmó a la delegación que los cristianos en Siria permanecerán en su tierra y conviven en paz y amor con sus hermanos sirios. A su vez, los integrantes de la delegación manifestaron que Siria es la cuna de las civilizaciones y la patria de las religiones, afirmando que este país permanecerá firme por más que se intensifiquen las agresiones, destacando la necesidad de que todos los países del mundo se levanten a favor de Siria para ejercer presiones contra los países que apoyan y financian el terrorismo. La visita incluyó un acto en homenaje a los mártires de Sedmaya y cantos ofrecidos por el coral de la ciudad. La policía de Erdogan y sus fuerzas de seguridad oprimieron una gran manifestación organizada por la movilización popular en la usurpada zona de Escandarón para condenar la guerra terrorista desatada contra Siria, donde la policía turca abrió fuego contra los manifestantes para despejarlos. Los manifestantes levantaron pancartas con la frase «Siria que no se ponga de rodillas» y «El pueblo sirio no está solo», y exigieron dejar de entrenar a los terroristas en campamentos pertenecientes al ejército turco en la usurpada región de Escandarón y expulsarlos del territorio turco y castigar al gobierno de Erdogan por sus crímenes contra Siria. En la manifestación fue resaltante la amplia participación de los nacionalistas árabes y las lemas que corrieron los manifestantes reflejan la unidad del pueblo árabe ante la política de turquificación aplicada desde hace más de 75 años y el apoyo a Siria y su liderazgo de cara al terrorismo. El diputado independiente de la región de Escandarón, Rafik Aralamaz, confirmó la no existencia de la llamada oposición moderada en las filas de los terroristas, asegurando que son criminales que han sido entrenados por el gobierno de Erdogan y Davutoglu. Varios palestinos resultaron heridos por balas de las fuerzas de la ocupación israelí en Jerusalén y en varias ciudades de Cisjordania durante una escalada de la agresión llevada a cabo por estas fuerzas junto a los colonos contra los indefensos palestinos. Los palestinos celebraron los funerales de 2 mártires en la localidad de At-Tur, en Jerusalén, y cerca de la gran mezquita de Abraham en Hebrón, convirtiendo el funeral en manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de la ocupación israelíes. Mientras tanto, un palestino resultó herido por disparos de las fuerzas sionistas. Por su parte, los colonos israelíes continuaron sus actos agresivos contra las viviendas de los palestinos en varias localidades en Jerusalén y Hebrón, y en respuesta a las agresiones israelíes, jóvenes palestinos quemaron un autobús de los colonos en Hebrón. Por otra parte, 3 soldados de la ocupación resultaron lesionados debido a un intento de atropellarlos en la aldea de At-Tur.
En Irak, más de 10 personas perdieron la vida y otras decenas se resultaron heridas en 2 atentados terroristas con coches bomba en la capital, Bagdad. Mientras en la provincia de Saladino, feroces batallas se llevaron a cabo entre la organización terrorista del Daesh y las fuerzas iraquíes después de que los elementos de dicha organización quemaron los depósitos de petróleo en el distrito de Biji. Las fuerzas de seguridad salvaron la vida de 7 soldados al este de Al-Anbar. A todo ello, 7 terroristas fueron aniquilados. El llamado emir de la zona, Jaziret Samarra, resultó herido, además de la muerte de 7 de sus acompañantes en enfrentamientos con el ejército iraquí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que los cuerpos de inteligencia de Rusia detectaron comunicaciones directas entre hombres armados en el norte de la región del Cáucaso y agentes de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos. Putin dijo que estos contactos fueron detectados en Azerbaiyán, donde los armados recibieron notable ayuda hasta a nivel de transporte. El mandatario ruso afirmó que no se debe aprovechar de los terroristas para solventar los problemas políticos o geopolíticos, porque en este caso el hecho de apoyarlos en un lugar les ayudará a atacar hasta a quienes los respaldaron en otro lugar. La policía malaya ha detenido a 12 personas por sus vínculos con la organización terrorista del Daesh en Siria y por conspirar para llevar a cabo ataques terroristas contra instalaciones gubernamentales en Malasia. El jefe de la policía de Malasia anunció la detención de 12 personas y todos son malayos cuyas edades oscilan entre 17 y 41 años. Asimismo, se refirió a la existencia de informaciones que aclaran que los detenidos planeaban, por órdenes de cabecillas en la organización terrorista de Daesh en Siria, llevar a cabo ataques terroristas en los países musulmanes laicos. El jefe de la policía agregó que la policía malaya encontró un polvo de nitrato de amonio y nitrato de potasio, además de cables, entre otros materiales utilizados en la fabricación de bombas improvisadas. Duros enfrentamientos se llevaron a cabo entre tribus yemeníes y las fuerzas del régimen saudita en la zona fronteriza de Harad, después de que la artillería saudita haya bombardeado zonas en el territorio yemenita. Según una fuente yemení, los enfrentamientos se produjeron en la zona de Jabal an-Nar y Fash Harad, entre otras partes fronterizas. La fuente agregó que la artillería saudita bombardeó posiciones en la línea fronteriza con Yemen. En un contexto paralelo, las casas sauditas desataron 7 incursiones contra la ciudad de Hassa, Fajatan en Sanaa y contra la zona de Herb en Ma'rib. Cabe mencionar que la agresión saudita contra Yemen entra en su día 31, dejando una gran destrucción en la infraestructura y las instituciones estatales, con la caída de miles de muertos y heridos entre la población civil. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Las Fuerzas Armadas liquidan a los integrantes de un grupo terrorista cerca del Hospital Nacional en Jisr al-Shughur, en el campo de Idlib. Bajo los auspicios del presidente Bashar al-Assad fue colocada en Damasco la piedra angular del monumento conmemorativo del genocidio armenio. Continúa la agresión saudita contra Yemen y duras batallas entre las tribus yemeníes y las fuerzas del régimen saudita en el noreste del país. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.